Buenos días, mis queridos amigos, hermanos y hermanas de la célula Esperanza Viva. Coge su Biblia conmigo, abre a 1 de Juan y vamos a ver el capítulo 3, versículos 7 a 10. Ok, aquí estamos en capítulo 3, versículos 7 adelante de 1 de Juan. Vamos a ver por un rato esta primera oración que dice: queridos hijos, que nadie los engañe. Y hermanos, es importante anotar que todos en la iglesia no son de Dios, o todos en la iglesia no están permaneciendo con Cristo en todo momento. Entonces va a tener desacuerdos, desvíos de la palabra misma, ¿no? Y va a tener la necesidad de entender bien la verdad. En un pasaje que ya pasemos, en capítulo 2, versículo 19, dice: aún salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nosotros, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Queridos hijos, que nadie los engañe. Recuerda, en la iglesia de Juan mismo, imaginarse si su pastor era el apóstol Juan. En su iglesia había una división, desacuerdos y doctrinas y ideas llegando que estaba dividiendo la iglesia. Eso es el contexto que repasemos. En su contexto la palabra se llamaba gnosticismo. Es otra filosofía griega que estaba penetrando y dando amenaza al evangelio. Entonces, toma nota que si era fácil para ser engañado, cuando su pastor era apóstol Juan, tenemos muchos problemas de falsos profetas, personas manipulando y cambiando la verdad. Entonces, vamos a ver un poco más de esto y la necesidad de esta enseñanza en el libro y por nuestro tema hoy. Recuerda, la práctica de permanecer en Cristo vence las ataduras del pecado porque, y aquí es de hoy, porque la presencia de Cristo también permanece en el creyente. Si tú conoces Cristo, han arrepentido de sus pecados, pidieron que Cristo va a morar en tu persona, entregando su vida a Él. El Espíritu de Dios, Cristo mismo, permanece en ti. Y en estas condiciones, cuando estamos buscando practicar de permanecer en Cristo, Cristo también nos da su autoridad y poder para vencer las ataduras de pecado. A veces, esto puede incluir líderes, aún pastores y voces que pensamos que Dios está hablando con nosotros mismos. Porque un líder viene: yo tengo la palabra de Dios para ti. Él va a hacer algo para ti. Tengo una profecía, cosas de esto. Y esto estaba pasando a veces en las iglesias antiguas y está pasando hoy en día. Entonces, mira lo que dice un pasaje adelante en 1 de Juan, versículo 4, 1 y 2. Y vamos a ver esto más profundamente más luego, pero lea con nosotros en este contexto. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu.
sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién no, ¿no? Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y Juan dijo esto porque esto fue el eje de la doctrina falsa en este tiempo. Y tal vez en nuestro tiempo hoy en día podemos ver una justa, pero aún hoy en día hay grupos, sectas falsas nosotros tenemos como referencia los mormones, testigos de Jehová, y que se niegan que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Algunos piensan que es Dios. Otros piensan, pero no, es Dios, pero no era hombre. Otros piensan que, Jesucristo fue buen maestro, buena persona, pero no era Dios. Entonces Juan es bien claro acá. Algunos piensan que Jesucristo no es un medio por nada, ¿no? Es Dios mismo, el Padre que debemos adorar. Pero el Hijo tiene mínimo énfasis. Entonces, mira en las iglesias donde está. Y comparar con este célula Esperanza Viva, donde buscamos Cristo como céntrico a nuestra fe. Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Esa es una prueba para ver si estamos engañados o no. Es importante notar que todos en la iglesia no son de Dios o están permaneciendo con Cristo. Y lea, hermanos, yo dije en la introducción, el Evangelio de Juan, capítulos 14 hasta 16, sobre la interacción íntima, la comunión, la koinonia que Dios quiere hacer con nosotros. En 1 de Juan capítulo 1, vamos a ver un rato, nos da capaz a andar en la luz, andar con Él. Aquí está. Hágase un repaso. 1 de Juan 1:4. Los que tienen testimonio personal con una vida transformada. Recuerda, Juan dijo, lo que yo veo, yo que lo toqué, lo que escuché, el Evangelio mismo sobre la vida eterna. Esto llegó para proclamar a ti sobre la comunión. Versículo 1. Mira aquí, es interesante, es los impares, 5, 7, 9. 1 de Juan capítulo 1, en los impares, versículos 5, 7, 9, está hablando sobre los que andan en la luz bajo la sangre de Cristo. Es imposible andar en la luz sin entrar la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo se limpia de todo pecado. Los capítulos 2 y 3 está llegando nuestro entendimiento aún más práctico, cómo andar en la luz es los que permanecen en Cristo, los que están permaneciendo en Cristo en amor y obediencia. Había 7, ¿recuerda? 6 o 7 maneras de permanecer en Cristo, en esperanza, en amor por su hermano. Recuerda la palabra Shama, oye Israel, Jehová es uno es. La palabra de oír es la misma palabra de obedecer, donde Samuel dijo es mejor que obedecer de sacrificar, de dar ofrenda. Es mejor obedecer la palabra de Dios que darle una ofrenda, porque Dios busca su corazón. Si está obedeciendo, va a dar ofrenda, pero puede dar ofrenda, una ofrenda, puede comprar la favor de Dios en su mente sin obedecer la palabra
y no resulta en absolutamente nada un gasto en vano. Porque somos salvos por gracia, no por las obras. Nadie quiere gloria. Donde hay comunión que refleja la naturaleza de Dios, su imagen, su carácter. Esta comunión íntima solo es alcanzable para los que permanecen en Cristo. Por esto, la práctica de permanecer en Cristo vence las ataduras de pecado, porque la presencia de Cristo también permanece en el creyente. Si tú eres creyente, presente en ti, dando su autoridad. ¿La autoridad de qué? La Cristo. Y el poder de Cristo permanece para darnos capaz de hacerlo. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. Todo esto está conectado en lo que repasemos. Seguimos nuestra práctica, nuestro repaso. Los impares fue para permanecer en la luz. Los pares, los versículos pares, 6, 8, 10, es demostrando los que practican el pecado es el diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Hermanos, en 1 de Juan 1, 6, 8, 10, describen los que andan en las tinieblas practican pecado. En capítulos 2 y 3 está más amplificada. Los que odian su hermano se niega a Cristo y practican la transgresión de la ley, que están en la oscuridad y están ciegos. Hermanos, no, cuidado que nadie los engañe. Los que practican la justicia es justo y así como Cristo es justo, y los que practican el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, y la guerra espiritual es por el diablo acoger una atadura a nosotros para nos llevar al pecado como creyentes. Por esto tenemos el tema hoy, la práctica de permanecer en Cristo vence las ataduras de pecado. Esto fue la semana atrás, cómo hacerlo. Hoy en día es la razón por qué la presencia de Cristo también permanece en el creyente, dando su autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de Cristo y el poder de Cristo para hacer qué? Para tener capaz de permanecer en Cristo. Entonces vea, tenemos un contraste aquí. Los que practican de la justicia y los que practican el pecado. Fíjense, ¿dónde está ti? Si está en la fe con Cristo practicando pecado, lo que tienen es una confusión, una atadura de lo que pasó en el pasado, en lo que era normal. Si es normal todavía y no se sientan mal, es porque en verdad ahora su naturaleza no ha cambiado y está practicando la naturaleza del diablo. Entonces, mucho depende en dónde estamos en nuestras vidas, en nuestro camino. La semilla de Cristo y su posición de autoridad en nosotros, está puesto en nosotros, esta presencia mora en nosotros, es la semilla de Cristo. Sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno. El maligno es un sinónimo para la palabra diablo. Todo el mundo está bajo el control del diablo, dice 1 de Juan 5:19. Pero ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos
falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Están mirando, los que son de Dios tienen un poder más grande, más poderoso de el que es el príncipe del mundo, el diablo mismo. Mira aquí primero de Juan 5, versículos 4 a 5, porque todo el que ha nacido de Dios, es los que, ¿quién son nacidos de Dios? Es los que tienen la semilla de Cristo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Nuestra fe en Cristo, donde permanecemos. ¿Y por qué podemos permanecer en Cristo? Porque Cristo también permanece en nosotros. Y cuando Cristo permanece en nosotros, tenemos acceso a su autoridad y poder para vencer las ataduras de pecado. Si me siguen esta idea. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y hermanos, eso es clave para la vida cristiana. Es clave porque no podemos, recuerda semana atrás, no tenemos capaz cuando estamos bajo el diablo a vencer estas ataduras, no tenemos capaz a vencer el pecado, entonces no tenemos capaz para amar profundamente en el sentido que estamos amando en el poder de la palabra agape. La palabra agape es el tipo de amor que puede amar aún no estamos amados. Puede amar a la persona por lo que es en vez de lo que hace. Este tipo de amor es divino y si ustedes en un puesto en su matrimonio o entre su familia donde el amor es quebrantado, donde está separado, es porque los ambos personas no están bajo el poder de Cristo. No está permaneciendo en Cristo. Está pensando en sí mismo. Y sabemos nuestro papel como esposos es a santificar a nuestras esposas, considerar a la esposa como parte de nuestro cuerpo y cuando maltratan a la esposa verbalmente, emocionalmente o físicamente, está maltratando a nosotros mismos. Ese es otro tema que podemos conversarme, dar un mensaje aparte, pero lo que queremos fundar básicamente es sin el amor de Dios morando en su vida, sin permaneciendo en Cristo, estamos muy vulnerables hasta que cayendo o estamos permaneciendo con el diablo, ¿no? Mira aquí, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para esto, para destruir las obras del pecado. Ok. Yo puse solo repitiendo por qué este versículo 9 está repitiendo poco de versículo 8. El que practica el pecado es el diablo porque el diablo ha estado pecando. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado. ¿Qué es lo que estamos diciendo, no? Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Hermanos, enfoque aquí más. El contraste tenemos en el mismo versículo los que hayan nacido de Dios y los que hayan nacido del diablo. Este contraste no es nuevo, es parte de una
concepto que Juan está profundizando en todos los capítulos para ayudarnos a tener un contraste, porque en la iglesia mismo fue pelea entre doctrinas, maestros falsos y entre una persona misma, ¿no? Que tiene una pelea de una inclinación a seguir a Dios, otro viene una tentación para seguir al mundo. Esta pelea puede ser vencida la pelea es porque el diablo quiere lanzar estos ataduras. No recuerda la práctica de permanecer en Cristo vence las ataduras de pecado porque la presencia de Cristo también permanece en el creyente. Eso es como andar en Cristo. Y cuando estamos andando en Cristo tenemos su autoridad y poder para cumplir y para tener capaz para vencer este pecado. Entonces aquí es el contraste. Y vamos a ver esta repetición un poco más luego porque es importante a ver en nuestra estructura de literatura de quiasmo. Versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo que es el que no ama a su hermano. Mira lo que pasó en el Evangelio de Juan, que es diferente de la carta de primero de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en capítulo 8, versículo 44. Jesús está hablando con los líderes de la iglesia, los pastores, entre comillas, las personas que eran capacitados, eran reconocidos como un líder principal en la iglesia de su día, se llamaba sinagoga, ¿no? Y dice a estos fariseos, estos saduceos, se llamaba, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino. Mira aquí nuestro pasaje, versículo 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. El líder no se mantiene la verdad porque en su padre el diablo no tiene verdad. ¿Qué está diciendo? El líder está reflejando las características de su padre. Y su padre, las características de su padre eran las características del diablo, aunque este líder era representando a Dios como hijo de Dios. Y Jesús estaba dando la confrontación. Ojo, espera, no está reflejando el carácter de Dios, está reflejando el carácter del diablo. Es mentiroso. Hermanos míos, queridos hijos, que nadie los engañe. Aprenda la palabra donde dice, cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y por esto, hasta cuando las iglesias ya tuvieron un padre del diablo como cabeza de la iglesia, Jesús llegó precisamente para destruir las obras del diablo. Él llegó para destruir, reemplazar los líderes malos con la verdad, y la manera que él está haciendo es por la práctica de permanecer en Cristo, porque ya tiene adentro la presencia de la verdadera pastora.
su verdadera Dios, que vence las ataduras de pecado. ¿Por qué vence las ataduras de pecado? Porque destruyó las obras del diablo en la cruz. Y este poderoso Rey también permanece en el creyente, dándonos su autoridad y poder que Él realizó al diablo, rompiendo las ataduras, dándonos capaz a permanecer en Cristo adelante, dándonos capaz a amar nuestros amantes, nuestra familia, nuestras esposas o maridos. Este refleja nuestro Dios en nuestras vidas, realizado en nuestras vidas prácticas. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hermanos, vea la palabra clave práctica. A veces perdimos el momento y regresamos a la vida anterior y estamos en pecado, pero por el perdón y la gracia de Dios podemos regresar pidiendo perdón, como primero de Juan 1:9, que dice: el que confiese su pecado, justo y fiel a perdonar su pecado y limpiarle de toda su maldad. Entonces regresamos a la verdad, aunque caemos. Esto no está diciendo de el que peca, es el que practica. Entonces, no sale en vergüenza si hace una equivocación y si se cayó en pecado, porque puede adelantar y levantar por nuevo en la autoridad y poder para romper esta atadura. Bueno, hermanos, aquí paramos por ahora. Recuerda que la práctica de permanecer en Cristo vence las ataduras de pecado, porque la presencia de Cristo también permanece en ti, en el creyente, dando su autoridad y poder para ayudarnos a hacerlo. Y Dios le bendiga, y espero que Dios le dé esperanza y bendiciones en esta semana que viene.